Un saludo en esta tarde, hoy miércoles 10 de noviembre del año 2021, para todos mis hermanos la Iglesia del Señor Jesucristo, muy especialmente mis hermanos miembros de la Iglesia Discípulos de Cristo de Colombia, que son miembros de esta congregación de Piedecuesta, y todos mis hermanos que están en todo nuestro país, en lo largo y ancho de su territorio nacional, y también todos mis hermanos que están en otros países. Para ustedes la bendición del Altísimo, la gratitud, mis hermanos, por estar siempre pendientes, prestos, para recibir la palabra de vida, para deleitarse en ella, y también por supuesto que sé que después usted ha de compartir este video para que otros escuchen la palabra del Señor. Hoy vamos a engrandecer el nombre del Señor y siempre tengo la oportunidad de poder tener a mi madre conmigo, que hace parte de acá de nuestro ministerio, y ella tiene un saludo que siempre lo hace con mucha disposición y con el mejor corazón para todos ustedes, la iglesia. Vamos a oírlo, por favor. Muy buenas tardes, amada iglesia, familia, amigos, a todos mis hermanos. En esta tarde, con el favor del Señor, nos vamos a disponer para escuchar este mensaje que el Señor ha preparado y nos envía para cada uno de nosotros. Que el Señor nos continúe bendiciendo, y muy buena tarde para cada uno de ustedes. Agradecemos esa bondad infinita de Dios y que nos permite ser miembros de una misma familia y podernos todos demostrar el aprecio que nos sentimos. Quiero invitarle, mi hermano, por favor, hoy tomemos la bendita palabra del Señor. Nuevamente estamos en la epístola a los Efesios, que es la que estamos estudiando. Quiero invitarle que hoy tomemos el capítulo 1, versículos 15 al 18. Entonces le invito allí donde usted se encuentre, mi hermano. Vamos a leer esta porción de la palabra, y tiene un título aquí en la Biblia Reina Valera que dice: El espíritu de sabiduría y de revelación. Y dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Pido al Señor Dios que hoy nos dé esa sabiduría, que nos enseñe, que nos deje aprender esta palabra por su divina gracia y por la participación del Espíritu Santo. Y para usted, mi hermano, que está siguiendo conmigo este estudio, hoy estamos en la lección número 6. Y el título del sermón para este día es: el propósito de Dios al darnos recursos en Cristo. Y cuando estoy hablando de los recursos, estoy hablando de los recursos espirituales que el mismo Padre nos da en el Señor Jesucristo, para nosotros poder comprender su gracia y poder comprender la obra de salvación. Entonces, el apóstol Pablo en esta sección de la carta está enfatizando que por causa de haber sido predestinados, elegidos y ahora sellados con el Espíritu Santo, Él se suma a la acción de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo para poner su parte, que es dar gracias por la fe de ellos y orar por ellos para que sean llenos de sabiduría y revelación para conocer al Señor Jesucristo. Podemos hablar entonces de dos grandes recursos que nos da el Señor Dios el Padre para nuestro conocimiento del Señor Jesucristo, para conocerlo a Él, al Hijo de Dios, y para poder entender la obra de salvación, y es sabiduría y revelación. Estos son los dos grandes recursos que el Señor Dios pone en nosotros. Entonces, el versículo 15 dice: por esta causa
también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Entonces el apóstol hace una continuidad de la verdad de que somos predestinados para la salvación, elegidos y luego sellados con el Espíritu Santo. Y ahora suma el testimonio que tiene de la fe en el Señor Jesucristo por parte de los efesios, es decir, de los creyentes a quienes dirige esta epístola. Esto es creer en su obra suficiente, en el perdón de los pecados y en la vida eterna. Eso se llama la fe. Creer que el Señor Jesucristo es capaz y es el autor de todas estas verdades y del amor para con todos los santos, ya que el amor a otros creyentes es evidencia de la fe que salva. Cuando nosotros amamos a nuestros hermanos en la fe, a nuestros hermanos que comparten la obra de Cristo en la iglesia local donde estamos y en las iglesias de todo el mundo, eso deja ver que nuestra fe es una fe salvadora porque cumplimos el mandamiento del Señor Jesucristo, que nos está expresado en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 34, que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El amarnos unos a otros no es una elección de nosotros, es un mandamiento del Señor y es una práctica que tiene que ser viva entre nosotros los creyentes y que tiene que ser completamente real, porque eso es el testimonio para el mundo que todavía no ha conocido al Señor Jesucristo. Y todo este conjunto es el testimonio de vivir en la madurez espiritual y entender correctamente el mensaje del Evangelio. Y esto también es causa para que el apóstol dé acción de gracias y para dar las gracias por la fe de los creyentes. El versículo 16 entonces dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El amor entre nosotros hace que esto produzca acción de gracias. El versículo 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, esta es una designación. Al hablar del Dios de nuestro Señor Jesucristo, es una designación de Dios que vincula al Padre y al Hijo en su naturaleza esencial como deidad. Esto quiere decir que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, por supuesto, han sido desde siempre, han sido eternos. Solamente que se hace una distinción en ellos para mirar la acción particular en la historia de la redención, pero con una fuerte unidad. Si miramos Filipenses 2, versículos 9 al 11, dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra. Esto se refiere al Señor Jesucristo, para que todo el mundo y todo el universo entonces le pueda rendir a Él adoración como el Señor y por supuesto como Dios. Entonces Pablo oraba para que los creyentes tuvieran la disposición del conocimiento piadoso y la sabiduría que la mente santificada es capaz de adquirir y aplicar. Cuando tenemos una mente renovada por el Señor Jesucristo, podemos entonces tener la sabiduría y podemos tomar la palabra del Señor y aplicarla. Versículo 8 del mismo capítulo 1 dice: y que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. El Señor Dios nos ha dotado de eso, sabiduría y inteligencia espiritual. Esto es el conocimiento para nosotros poder conocer al Señor Jesucristo, de tal modo que pudieran captar la grandeza de la esperanza y la herencia que es suya en Cristo. Esto es para que con sabiduría se pueda entender la dimensión de la esperanza y de la herencia. Saber que nosotros en el Señor Jesucristo
estamos completos, no nos hace falta nada, y saber que tenemos una herencia muy grande porque el Padre Eterno nos ha hecho iguales a su Hijo. Entonces Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La herencia entonces es que no solamente nos adoptó, sino nos dio a nosotros completamente de su gracia y de su naturaleza para que nosotros seamos hijos de Dios, pero a la imagen del Señor Jesucristo. Qué grande es nuestro Salvador y qué riqueza para nosotros los creyentes. La grandeza de Dios que nos da de ese don celestial para que nosotros podamos entender la obra de nuestro Salvador Jesucristo. Quiero invitarlo a que oremos, mi amado hermano. Padre Dios, te damos las gracias, la alabanza y la honra, porque podemos, Señor, contigo, con tu ayuda y con la dirección del Espíritu Santo, entender esta palabra y la riqueza que nosotros tenemos ahora con ser creyentes, Señor Jesús, con haberte recibido y con estar en el plan de salvación. Gracias, maravilloso Dios, por todo este don divino, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Mis amados, muchísimas gracias. Reciban un abrazo de este su servidor y amigo. Que el Señor Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima.